HP realmente pertenezco a la familia de los mortífagos 97, 108. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 97. Al oír los vítores desde las gradas cerca de los vestuarios, Edgar y sus amigos bajaron rápidamente la mirada hacia el campo. El equipo de Quidditch de Gryffindor, con sus uniformes rojos brillantes, y el equipo de Quidditch de Slytherin, con sus uniformes verdes, salieron de sus respectivos vestuarios casi simultáneamente. Pronto, los 14 jugadores de ambos equipos llegaron al centro del campo. Bajo la supervisión de la árbitra, la señora Odge, los capitanes, Oliver Wood y Marcus Flint, intercambiaron un apretón de manos rutinario pero tenso antes de separarse rápidamente. Inmediatamente después, los 14 jugadores montaron en sus escobas. Tras el silbato de la señora Odge para dar comienzo al partido, 14 escobas se elevaron hacia el cielo casi simultáneamente, lanzándose hacia arriba. Sin embargo, el equipo de Slytherin pronto se quedó atrás, superado por los 7 jugadores de Quidditch de Gryffindor. Solo entonces todos se percataron de que todo el equipo de Quidditch de Gryffindor había cambiado a escobas nuevas, y estas nuevas escobas eran todas del último modelo. Las Nimbus 2000. Un extraño silencio se apoderó de las gradas durante varios segundos. Luego, una ola de exclamaciones, elogios y comentarios estalló repentinamente desde las gradas como un tsunami, casi ahogando los gritos del comentarista Lee Jordan. Antes del partido, Wood había mantenido en estricto secreto la noticia de que Harry, Edgar y el equipo habían cambiado a las escobas Nimbus 2000, especialmente los dos últimos. Por lo tanto, aparte de los miembros del equipo de Gryffindor, un pequeño número de estudiantes de Gryffindor y la profesora McGonagall, casi nadie lo sabía. El equipo de Quidditch de Gryffindor no solo había ganado un jugador suplente verdaderamente excepcional, sino que todo su equipamiento también había sido mejorado. Todas las viejas escobas voladoras habían sido reemplazadas por las Nimbus 2000, las más nuevas y potentes. Dios mío, señoras y señores, estoy seguro de que todos están tan emocionados como yo ahora mismo. Rugió Lee Jordan a todo pulmón, prácticamente metiéndose en la boca el enorme micrófono morado que usaba para amplificar su voz, para que sus comentarios ahogaran los murmullos de asombro de la multitud. Para ser honesto, aunque Fred y George son buenos amigos, esos dos son increíblemente astutos. Nunca me dieron ni una sola pista sobre cambiar sus escobas. Así que por un momento pensé que estaba viendo cosas, o que estaba alucinando. Pero los vítores de todos me dijeron que era real. No me equivoqué. El equipo de Quidditch de Gryffindor realmente recibió escobas nuevas. Lo que es aún más increíble es que todos recibieron el último modelo, la Nimbus 2000, el modelo de escoba más potente, con el aspecto más genial, fabricado con mayor precisión y más seguro disponible. Ah, y por cierto, la Nimbus 2000 también es la escoba más cómoda para volar a alta velocidad. Tiene una función activa de reducción de la velocidad del viento, por lo que no te cegarás ni tendrás dificultad para respirar cuando vueles a altas velocidades. Además, esta escoba tiene un diseño de equilibrio muy bueno y está equipada con un sistema básico de absorción de impactos, lo que te permite volar cómodamente en el aire. Jordan, creo que tu trabajo es comentar el partido, no hacer deje gratis para Nimbus. Sin darle a Lee Jordan la oportunidad de continuar con su descarada jactancia sobre el último Nimbus 2000 y su excelente rendimiento, la profesora McGonagall intervino, interrumpiéndolo. Ah, jaja, disculpe, profesora, empezaré yo con los comentarios. Lee Jordan rió nerviosamente antes de lanzarse a una rápida explicación de la situación actual en el campo. Damas y caballeros, queridos profesores y alumnos, bienvenidos al primer partido de Quidditch del año escolar 1991. Los dos equipos que participan en este partido inaugural son el Quidditch de Gryffindor, con sus uniformes rojos, y el Quidditch de Slytherin, con sus túnicas verdes. Como todos sabemos, Slytherin fue el campeón de Quidditch del año pasado. Por supuesto, su victoria del año pasado se debió en gran parte a sus avanzadas escobas voladoras. Pero ahora, la situación se ha invertido por completo. Gryffindor ha cambiado a las aún más avanzadas escobas voladoras Nimbus 2000. Como pueden ver en el partido, han superado por completo a Slytherin. Estos arrogantes Slytherins ni siquiera pueden alcanzar las colas de las escobas de Gryffindor. Jordan, espero que hagas comentarios imparciales. La profesora McGonagall interrumpió de nuevo a Lee Jordan, quien estaba mostrando con aire de suficiencia su equipación del equipo de Gryffindor.
No hay problema, profesor, comentaré enseguida, respondió Lee Jordan rápidamente, poniéndose por fin a trabajar. La situación en el campo ahora es muy clara. Desde el comienzo del partido, Gryffindor Quidditch ha tenido la posesión de la Quaffle. Angelina Jensen tiene la pelota ahora. Bien, está acelerando. Oh, cuidado. Dos jugadores de Slytherin están a punto de rodearla y bloquear su ruta de ataque desde el frente. Bien, hermoso. Angelina Jensen primero se lanza en picada, esquivando a los dos jugadores contrarios, y luego usa el excelente manejo de la Nimbus 2000 para elevarse rápidamente, volviendo a su ruta de ataque normal. Fantástico. Angelina Jensen suelta la pelota en el momento justo, la cual le describe un arco precioso y atraviesa el centro de la portería izquierda de Slytherin. Un ataque perfecto. Gryffindor anota otro punto, el marcador ahora es 30-0. La habilidad de Angelina es realmente asombrosa, y por supuesto, también es una chica muy encantadora y hermosa, ¿verdad? Jordan. Disculpe, profesor, volvamos al partido. Slytherin por fin tiene una valiosa oportunidad de tener el balón. Veamos quién es esta afortunada jugadora. Dios mío. La cazadora de Gryffindor, Katie Bell, apareció de repente por detrás y robó la Quaffle. Así que ahora, la posesión vuelve a estar en manos de Gryffindor. Esta vez, Katie Bell está al ataque, su primera jugada ofensiva del partido. Vamos a verla. Ajá, es increíble. Como era de esperar de la Nimbus 2000, su velocidad es asombrosa. Ni siquiera tuve tiempo de terminar de explicar toda la secuencia ofensiva antes de que Katie Bell volviera a marcar. El marcador es ahora 40-0, Gryffindor tiene una ventaja considerable. Uf, Lee Jordan, ¿por qué solo se centra en presentar a esos tres cazadores? Todo el mundo está pendiente de Harry ahora mismo, murmuró Ron entre dientes, metiéndose en la boca unas grajeas de todos los sabores de Bertie Bott. ¿Qué podemos hacer? Los tres cazadores de nuestro equipo de Gryffindor son chicas, y todas son tan guapas. Edgar se encogió de hombros y se rió entre dientes. Ese tal Lee Jordan está intentando causar una buena impresión en ellas, por eso no para de hablar de la actuación de los cazadores. Pero probablemente no tenga muchas posibilidades, al menos no con Angelina Jensen. Edgar hizo una breve pausa, y después de que Hermione, Ron, Neville, Dean y Seamus, sentados cerca, mostraran expresiones de curiosidad y expectación, bajó la voz y susurró misteriosamente. Hace un par de días, oí a George y Wood hablando de Fred. Parece que le gusta a Angelina Jensen, y a Angelina también parece tener una muy buena impresión de él. Cree que podrían salir juntos en el futuro. Wood pareció un poco disgustado al oír esto. Le preocupa que si Fred y Angelina salen juntos, pueda afectar su eficiencia y motivación en el entrenamiento. ¿Y si están demasiado ocupados saliendo como para entrenar y competir adecuadamente? Uf, es tan molesto. George nunca me había contado esto. ¿Acaso no soy su hermano? Ron agitó los puños con fastidio. Justo entonces, una figura muy alta se abrió paso entre la multitud desde una corta distancia. Era Hagrid, con un abrigo de piel de topo y un enorme telescopio monocular de latón alrededor del cuello. ¿Puedo sentarme aquí? Hagrid se detuvo junto a Edgar y los demás. Señaló los asientos vacíos junto a Ron, preguntando con expectación. Los asientos de abajo están prácticamente todos ocupados. No hay sitio para sentarse, solo 3 o 4 asientos vacíos juntos. Además, soy demasiado alto, y si me sentara en la primera fila, inevitablemente bloquearía la vista de muchos espectadores detrás de mí. Así que tuve que subir a la última fila para encontrar un sitio adecuado para ver el partido. Claro, no hay problema. Estos asientos no se han ocupado antes. Deberías encontrarlos bastante espaciosos. Ron sonrió, palmeó el asiento vacío junto a él y miró a Hagrid. En cuanto Hagrid se sentó junto a Ron, otro grito de júbilo estalló entre la multitud. Porque en ese momento, Harry, que había estado dando vueltas lentamente por todo el estadio en el aire, aceleró de repente y se lanzó hacia la portería de Slytherin. Al ver a Harry descender repentinamente, Lee Jordan finalmente cambió su enfoque de comentarista de los tres perseguidores a Harry. Ajá. Veamos, el nuevo buscador de Gryffindor, el que todos han estado observando, Harry Potter. Hasta donde yo sé, es uno de los buscadores más jóvenes de la historia. Exclamó Lee Jordan rápidamente. Desde el comienzo del partido, ha estado dando vueltas a un ritmo constante, buscando la snitch dorada. Pero ahora, está acelerando y lanzándose como una flecha roja hacia la portería de Slytherin. Claramente, ha visto la snitch dorada.
Mientras tanto, el buscador de Slytherin lo persigue desesperadamente, pero todavía hay una brecha entre él y Harry, lo que hace que sea difícil alcanzarlo. Oh, Dios mío, el bigote de Merlin, Flint, el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin, ¿qué está haciendo? Justo cuando Harry estaba a punto de llegar a la portería de Slytherin, incluso extendiendo su mano derecha para atrapar la pelota dorada que volaba cerca, Lee Jordan exclamó repentinamente. La mayoría de los espectadores notaron casi simultáneamente la figura verde que se precipitaba repentinamente hacia Harry desde su derecha. Al ver a Marcus Flint cargando contra él, Harry no dudó ni un instante. En cambio, aumentó bruscamente su velocidad de vuelo, intentando usar la potente aceleración de la escoba para esquivar el impacto de Flint. Claramente, estaba dispuesto a arriesgarse a ser derribado de la escoba antes que renunciar a la oportunidad de atrapar la snitch dorada. Sin embargo, Harry había subestimado gravemente la velocidad de Flint. Incluso con su Nimbus 2000 a toda velocidad, Harry solo logró esquivar el impacto con su cuerpo. La cola de su escoba fue golpeada con fuerza por el mango de Flint. El enorme impacto no solo cambió instantáneamente la dirección de la escoba de Harry, sino que también casi le hizo perder el equilibrio y caer. Afortunadamente, las habilidades de vuelo de Harry eran tan excelentes que, tras realizar varias piruetas en el aire, logró estabilizar su escoba, que estaba a punto de perder el control. Pero tras esta farsa, la snitch dorada, que Harry había estado apuntando y sobrevolando cerca de la portería de Slytherin, desapareció sin dejar rastro. Los alumnos de Gryffindor, al presenciar esto, se pusieron casi todos de pie, furiosos. Entonces, liderados por algunos alumnos mayores, comenzaron a corear al unísono. Falta. Falta. Falta y... Muchos alumnos de las gradas de Hufflepuff y Ravenclaw también abuchearon a las gradas de Slytherin. En cuanto a Lee Jordan, señalaba a los jugadores de Slytherin en el aire y los insultaba, pero la profesora McGonagall le había quitado el micrófono, así que nadie podía oír lo que decía. En medio del caos, la señora Ogge, furiosa, hizo sonar su silbato 3 veces para detener el partido. Después de que todos los jugadores cayeran al suelo, simplemente señaló directamente a la nariz de Marcus Flint y le echó una buena bronca. Finalmente, Slytherin recibió 3 penaltis antes de que se reanudara el partido. Salvo imprevistos, es probable que Quirrell aproveche esta oportunidad. La expresión de Edgar se tornó seria al ver a Harry elevarse de nuevo en el aire, dando vueltas alrededor de todo el estadio. Para Quirrell, esta era la oportunidad perfecta. Incluso si algo le sucedía a la escoba de Harry y salía despedido, todos sospecharían primero de Marcus Flint por haberla roto. Era casi imposible que alguien sospechara de Quirrell, o siquiera pensara que alguien hubiera manipulado la escoba de Harry con anterioridad. Edgar tenía razón. Quirrell, sentado en un rincón bastante discreto del público, observaba atentamente a Harry flotando lentamente en el cielo. Una leve sonrisa asomaba en sus labios, y sus ojos brillaban gradualmente con una luz venenosa y desquiciada. Una oportunidad perfecta. Si esto funciona, tendré que agradecerle como se merece a ese pequeño Marcus Flint. Se rió para sus adentros mientras metía la mano lentamente en el bolsillo de su túnica y sacaba su varita. Si actúo ahora, incluso si Harry Potter muere, todos pensarán que la escoba se descontroló porque Flint la rompió. Todavía puedo quedarme a salvo en Hogwarts y encontrar la manera de ayudar a mi maestro a recuperar la piedra filosofal. Quirrell pensó para sí mismo mientras escondía disimuladamente su varita en la manga ancha de su túnica. Entonces, alzando la mano y apoyando la barbilla en la derecha, comenzó a ajustar lentamente la posición de la varita oculta en su manga, alineando gradualmente la punta con Harry, que volaba alto en el cielo y describía círculos lentamente. Velocidad de vuelo estable, ruta regular, sin cambios bruscos de altitud ni dirección. Este es el momento perfecto para lanzar un hechizo, murmuró Quirrell para sí mismo en una voz que solo él podía oír. Luego, fijó la mirada en la figura de Harry y sus labios comenzaron a moverse ligeramente mientras recitaba en silencio un hechizo extremadamente complejo. Cuando Quirrell pronunció suavemente la última nota del hechizo, una tenue luz gris salió disparada de la varita oculta en su manga, impactando la escoba voladora de Harry en un abrir y cerrar de ojos. Simultáneamente, un resplandor gris emanó de la base de la cola de la escoba. Esta luz gris provenía de una pegatina casi idéntica al color de la escoba. Una pegatina dorada que Quirrell había encargado a un alto costo para recibir y potenciar los efectos de sus hechizos.
Sin embargo, en el mismo instante en que esta pegatina dorada emitía su brillo gris, las dos brillantes y poderosas pegatinas de defensa mágica adheridas a los lados del mango de la escoba Nimbus 2000 de Harry también emitieron una tenue luz dorada. Entonces, la luz dorada se extendió rápidamente, envolviendo toda la escoba voladora y formando un escudo invisible y transparente. Mientras tanto, Harry, algo aburrido mientras daba vueltas en el aire, no se percató de que hacía apenas un segundo había escapado por poco de la muerte. Si Edgar no hubiera adherido en secreto dos brillantes y poderosas pegatinas protectoras mágicas a su escoba antes del partido, probablemente no habría podido controlarla y pronto habría salido despedido de la montaña. Por supuesto, Quirrell, sentado entre el público, no tenía ni idea de que estaba a punto de afrontar graves consecuencias, sufriendo las repercusiones de sus propios hechizos y experimentando lo que se sentía al cosechar lo que sembraba. Quirrell ya había guardado su varita con aire de suficiencia. En su mente, Harry Potter, volando a cientos de metros de altura, estaba condenado. Anteriormente había realizado numerosos experimentos con la pegatina dorada que amplificaba la magia oscura, y cada experimento había dado resultados casi perfectos. Así que Quirrell ya se había levantado de su asiento, listo para ser el primero en acudir en ayuda de Harry Potter cuando cayera del cielo. En cuanto a cómo rescatarlo y bueno, usaría el pretexto de lanzar un encantamiento de levitación y un encantamiento de ralentización para lanzar hechizos que acelerarían el descenso del pobre chico. Tenía que ser una caída fatal, preferiblemente una muerte instantánea, sin dejar ninguna posibilidad de reanimación. Pero Quirrell acababa de levantarse cuando de repente sintió una fuerte sensación de crisis que lo envolvía. Al mismo tiempo, la voz aguda y furiosa de Voldemort resonó en sus oídos. Tonto, estúpido y maldito. ¿No me prometiste que el amplificador de magia oscura no tendría ningún problema, que esta misión para matar a Harry Potter sería un éxito rotundo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el hechizo que lanzaste rebotó con el doble de potencia? No, no solo el doble, sino varias veces más fuerte. Tonto, quítate de en medio. ¿Piensas quedarte aquí parado esperando a morir? Voldemort habló tan rápido que Quirrell apenas pudo oír la mayor parte de lo que dijo. Sin embargo, el pobre Quirrell estaba seguro de una cosa, o mejor dicho, básicamente escuchó la última frase de Voldemort. Es decir, si no encontraba rápidamente otro lugar y seguía allí, probablemente pondría su vida en peligro. Al darse cuenta de esto, no dudó y planeó escapar bajando las escaleras cercanas hacia el patio. Sin embargo, la reacción de Quirrell fue demasiado lenta, y en su pánico, olvidó que la magia oscura que había lanzado tenía un efecto de rastreo dentro de un cierto radio. Así que, justo cuando dio un paso adelante y corrió hacia las escaleras que conducían al patio, el hechizo que había lanzado para hacer que la escoba voladora de Harry perdiera el control, amplificado varias veces, lo alcanzó de lleno. En el instante en que fue alcanzado por el hechizo, Quirrell sintió primero una sensación de mareo, y al momento siguiente notó que su cuerpo comenzaba a convulsionar incontrolablemente. Al principio, solo sus extremidades convulsionaron, pero luego se extendió rápidamente a su cabeza, dedos de las manos y de los pies. Quirrell incluso sintió que sus órganos internos temblaban salvajemente e irregularmente dentro de él. Maldita sea, ¿qué está pasando? La escoba de Potter debería ser la que convulsione salvajemente, ¿por qué el hechizo me está golpeando a mí? Quirrell estaba confundido, desconcertado y perdido. Pero pronto, ya no tuvo que sentir esas emociones complicadas. Porque en ese momento, Quirrell ya estaba de pie en los escalones que conducían al campo de juego de abajo, así que después de que su cuerpo comenzara a convulsionar incontrolablemente, simplemente se desplomó. Rodó por los escalones de piedra hasta el campo de juego. Lo que desesperó aún más a Quirrell fue que, justo cuando rodaba por los escalones, una escena emocionante se desarrollaba en el campo de juego de arriba. Harry divisó la snitch dorada de nuevo, pero esta vez, el buscador de Slytherin no estaba lejos, pero la velocidad del oponente claramente no era rival para Harry. Así que, justo cuando Harry estaba a punto de atrapar la snitch dorada, el buscador de Slytherin se abalanzó repentinamente hacia adelante y agarró las ramitas del extremo de la escoba de Harry. Justo cuando Quirrell, afectado por un hechizo que él mismo había lanzado y amplificado varias veces, convulsionaba y caía por las escaleras, una escena dramática se desarrollaba en la arena de Quidditch. Harry volvió a divisar la snitch dorada, pero esta vez, el buscador de Slytherin no estaba lejos. Sin embargo, el buscador era claramente inferior a Harry, así que justo cuando Harry estaba a punto de atrapar la snitch, el buscador de Slytherin se abalanzó repentinamente y agarró las ramitas del extremo de la escoba voladora de Harry.
Sintiendo que su escoba disminuía repentinamente la velocidad, Harry se giró furioso, exigiendo que el buscador de Slytherin lo soltara de inmediato. Pero claramente, al otro hombre no le importaba. Sus acusaciones airadas, e incluso una sonrisa a Harry, eran evidentes mientras extendía la mano y agarraba la mitad restante de la cola de la escoba. No lo dudes, Harry, simplemente tira a ese maldito tipo de la escoba. Wood rugió furioso, incluso abandonando su deber de proteger la portería de Gryffindor, y en su lugar controlando su Nimbus 2000, acelerando a toda velocidad hacia el buscador de Slytherin. Mientras tanto, desde las gradas, los Gryffindors volvieron a lanzar furiosos insultos, junto con abucheos de los alumnos de Ravenclaw y Hufflepuff. Algunos Ravenclaw o Hufflepuff que mantenían buenas relaciones con los Gryffindors se levantaron de sus asientos, señalando a los jugadores de Quidditch de Slytherin en el aire o a los alumnos de Slytherin en las otras gradas, profiriendo insultos. El campo de Quidditch se sumió de nuevo en el caos. Como resultado, ningún alumno ni profesor se percató de que una figura lastimera con una capa negra, cuyo cuerpo entero se convulsionaba violentamente, rodaba por las largas escaleras de piedra desde la última fila de las gradas, casi llegando al campo. Quirrell estaba desesperado, pues su boca y lengua también se contraían incontrolablemente, impidiéndole gritar o pedir ayuda. Por supuesto, Quirrell no comprendía del todo la situación. Aunque gritara pidiendo ayuda, nadie se daría cuenta. El campo de Quidditch de Hogwarts era un caos total. Ni siquiera la profesora McGonagall había impedido que el furioso Lee Jordan desatara su ira a través del megáfono morado, porque era inútil. El ruido y las maldiciones de las gradas casi ahogaban por completo la voz de Jordan. Así que, en un ambiente tan caótico, cualquier cosa que Quirrell intentara hacer no llamaría la atención de nadie. Edgar también se estaba enfadando mucho. Se unió a los demás alumnos de Gryffindor señalando a los jugadores de Slytherin y lanzando insultos. Pero se detuvo bruscamente tras unas pocas palabras, su expresión pasó de la ira a la sorpresa, incluso un atisbo de alegría y deleite. Justo antes, una notificación del sistema había sonado de repente en su mente. Dim, felicidades anfitrión por completar la misión. Has logrado que Quirrell pruebe el amargo fruto de sus propias acciones y la sensación de dispararse en el pie. Además, la finalización del anfitrión fue perfecta. Ahora, se anuncia la recompensa de la misión. Dim, felicidades anfitrión por ganar 6000 puntos de experiencia y una recompensa de habilidad especial, alquimia principiante. La competencia actual del anfitrión en alquimia es LV2. El sistema espera que el anfitrión pueda practicar diligentemente y mejorar la competencia lo antes posible. La alquimia es una habilidad muy importante que definitivamente le brindará una gran ayuda al anfitrión en el futuro. Jaja, como era de esperar, mi predicción fue correcta. Ese tal Quirrell estaba planeando aprovechar la oportunidad de hace un momento para atacar a Harry. Entonces el hechizo que lanzó fue desviado por las dos brillantes y poderosas pegatinas de defensa mágica que pegué en la escoba voladora de Harry. Después de escuchar la notificación del sistema, Edgar murmuró emocionado para sí mismo. Pero tengo mucha curiosidad por el estado actual de ese idiota de Quirrell. El sistema le dio tantas recompensas a la vez y claramente indicó que la misión se había completado a la perfección. Ya sabes, este sistema tacaño con sus altos estándares para sus anfitriones nunca había dado tantas recompensas ni tantos elogios antes. Así que, si no ocurre nada inesperado, el querido profesor Quirrell probablemente esté en un estado terrible ahora mismo. Quizás incluso peor que después de su fallido intento de robar la piedra filosofal. Edgar se había fijado especialmente en el asiento de Quirrell cuando entró en la cancha de Quidditch. Si ese tipo no se hubiera escabullido a escondidas a otro lugar después de que comenzara el partido, todavía debería estar en un rincón de las gradas de Ravenclaw. Edgar tenía muchas ganas de ir a ver cómo estaba, pero la situación en las gradas era demasiado caótica como para que abandonara las gradas de Gryffindor en ese momento. Justo entonces, la señorita Odge hizo sonar el silbato para detener el partido de nuevo. Así, el partido de Quidditch de la escuela, que apenas llevaba poco más de 10 minutos, se detuvo por segunda vez. Los jugadores de Gryffindor aterrizaron rápidamente en el suelo, mientras que el equipo de Slytherin parecía reacio, llegando incluso a surgir algunas discusiones entre ellos. Sin embargo, después de que la señora Odge los instara airadamente 2 veces, advirtiendo incluso al equipo de Slytherin que terminara el partido de inmediato y perdiera su puntuación, finalmente aterrizaron a regañadientes sobre el césped en el centro del campo.
Al mismo tiempo, las miradas de los espectadores en las gradas siguieron a los 14 jugadores de Quidditch mientras descendían lentamente del aire al césped. Entonces, las gradas, que acababan de calmarse, estallaron de nuevo en ruido. Casi todos vieron una figura con una capa negra, boca abajo, tendida en el césped cerca del borde de las gradas de Ravenclaw. Aunque nadie podía ver el rostro de la figura con la capa negra, pudieron identificarla por la icónica bufanda grande que llevaba envuelta alrededor de la nuca y su complexión delgada. El hombre vestido con una túnica negra, tendido inmóvil en el suelo o al borde del campo de juego, cuyo destino se desconoce, era Quirinus Quirrell, profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Esta vez, casi todos los profesores y alumnos entraron en pánico. Un profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts, que había estado sentado tranquilamente en las gradas, se desplomó repentinamente en el campo sin que nadie se diera cuenta, y nadie sabía si estaba vivo o muerto. Un suceso tan repentino superaba con creces la comprensión e imaginación de todos. Pronto, el pánico comenzó a extenderse entre los estudiantes. Si un profesor podía ser atacado sin previo aviso, incluso quedar inconsciente y luego abandonado en las gradas, ¿cómo no iban a sentir miedo y pánico los alumnos comunes? En ese momento, la señora Odge incluso olvidó su intención de reprender severamente al equipo de Quidditch de Slytherin. «Quédense aquí y no se muevan hasta que vuelva», les dijo con vehemencia a los miembros del equipo de Slytherin, y luego corrió apresuradamente hacia el otro extremo del campo donde yacía Quirrell. ¿Cómo podía ser Quirrell? Ya es bastante bueno que no ataque a los demás, ¿por qué alguien lo atacaría a él? Tras confirmar que la persona tendida en la cancha a lo lejos era efectivamente Quirrell, Ron se inclinó hacia Edgar y Hermione y susurró, bastante desconcertado. A mí también me parece un poco extraño. Hermione asintió, bajando también la voz a un susurro para que solo ellos tres pudieran oírla. Dado que Quirrell trabaja para Voldemort, sus enemigos deben ser los magos blancos del lado de la justicia. Quizás, además de nosotros, algunos alumnos de cursos superiores también hayan descubierto su verdadera identidad oculta. Pero como no tienen pruebas suficientes, no pueden denunciarlo a los profesores. Así que aprovecharon esta oportunidad para atacar a Quirrell directamente, intentando herirlo gravemente e impedirle que siga actuando, o al menos, en cierta medida, para llamar la atención de los demás profesores sobre Quirrell. Es una posibilidad, asintió Ron. Ahora que lo mencionas, se me ocurre algo más. Quizás Quirrell planeaba usar esta competencia para reunir a casi todos los profesores y estudiantes y lanzar un ataque a gran escala. Pero antes de que pudiera hacerlo, fue descubierto y detenido a tiempo. Y quien lo detuvo, debido a la urgencia de la situación, no informó primero a los demás profesores, sino que actuó directamente. Sin embargo, es posible que no haya controlado la fuerza de su ataque, o que la fuerza de Quirrell fuera demasiado débil, por lo que quedó inconsciente y cayó de las gradas. Aunque teóricamente, todas las conjeturas que han hecho son posibles, siempre siento que las cosas no son tan simples. Después de que Hermione y Ron terminaran de expresar sus ideas, Edgar reflexionó un momento antes de hablar. Aunque no podía contarles a Hermione y Ron sobre la existencia del sistema ni sobre las tareas que debía completar, darles algunas pistas y orientación no suponía ningún problema. Edgar, ¿encontraste alguna pista, o sabes algo que no nos has dicho antes? Al oír las palabras de Edgar, Hermione frunció el ceño y preguntó en voz baja, algo desconcertada. Sí, es cierto, hay algo que no te he contado. Edgar ya se imaginaba que Hermione probablemente preguntaría eso, así que no pareció demasiado sorprendido. En cambio, les explicó rápidamente a Hermione y Ron que había pegado en secreto 2 parches mágicos protectores, brillantes y poderosos, en la escoba de Harry antes de que comenzara el partido. La razón por la que no os lo conté antes fue para asegurarme de que Harry no lo supiera. Si supiera que podría encontrarse con algún peligro inesperado durante el partido, probablemente estaría aún más nervioso que en el desayuno. Tras explicar las medidas de protección que había tomado en secreto, Edgar sonrió con ironía y dijo con cierta impotencia. Pedí esas pegatinas mágicas protectoras, brillantes y poderosas, solo por precaución. Me preocupaba que, como Harry se estaba portando tan bien, los Slytherin se desesperaran y usaran magia en secreto para atacarlo. Pero antes de que los Slytherin pudieran hacer algo demasiado descabellado, Quirrell no pudo resistir la tentación de dar el primer paso. ¿Quién sabe? Ron se rascó la cabeza con frustración. Aunque tu suposición es lógicamente correcta, sigo pensando que es improbable.
Al fin y al cabo, ¿cómo podría Kirrell ser tan estúpido como para atacar a Harry delante de tanta gente? Sería demasiado fácil para los demás profesores atraparlo. No, Ron, la suposición de Edgar, aunque parezca demasiada coincidencia, en realidad tiene cada vez más sentido cuanto más lo piensas. Hermione negó con la cabeza y habló rápidamente en cuanto Ron terminó. No olvides que la escoba voladora de Harry acaba de ser embestida con fuerza por el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin. Si Quirrell interviene en esas circunstancias, incluso si le ocurre algo a Harry en el aire, todos sospecharán del capitán de Slytherin, Marcus Flint, no de Quirrell. Pero no tiene sentido seguir hablando de esto aquí. Bajemos al campo lo antes posible y veamos cómo está Harry. De acuerdo, bajemos ahora mismo. Todavía tendremos tiempo para observarlo con atención. Edgar asintió y abrió paso entre la multitud tensa y agobiada, corriendo hacia el campo. Todos sabían que Edgar, Hermione y Ron eran los mejores amigos de Harry, así que a nadie le extrañó verlos correr por el campo. Instintivamente, todos asumieron que los tres estaban preocupados por el estado de Harry, y por eso corrían hacia el campo. Pronto, Edgar, Hermione y Ron se lanzaron al campo. Mientras tanto, la profesora McGonagall y los jefes de las otras tres casas acababan de bajar de las gradas. Edgar y los otros dos corrieron primero hacia Harry, le hicieron algunas preguntas sobre su estado y, tras confirmar que estaba bien, simplemente lo llevaron consigo y corrieron hacia el otro extremo del campo. Necesitan llegar rápidamente para echar un vistazo antes de que acordonen la zona o antes de que se lleven a Quirrell. De camino a ver cómo estaba Quirrell, Edgar le resumió rápidamente a Harry la conversación que él, Hermione y Ron habían tenido sobre él. Para sorpresa de los tres, Harry, tras escuchar el relato apresurado de Edgar, confirmó de inmediato su teoría. Creo que la verdad es probablemente lo que dijo Edgar, dijo Harry, disminuyendo el paso y hablando en voz baja y rápida. Justo segundos antes de ver la snitch dorada, sentí de repente que la escoba vibraba ligeramente, y luego una tenue luz pareció destellar en el mango. Al principio, pensé que estaba viendo cosas, que la luz era solo un reflejo de la luz del sol. En cuanto a por qué la escoba vibró ligeramente, probablemente se debió al flujo de aire. Como vi la snitch dorada justo después, no le presté mucha atención. Esas dos cosas aparentemente inusuales, combinadas con la especulación previa de Edgar, se explicaron fácilmente. La inexplicable y leve vibración de la escoba debió deberse a algún tipo de ataque de Quirrell. Y lo que vi, ese fugaz destello de luz en el mango de la escoba debió ser el tenue brillo que Edgar había adherido a mi escoba cuando se activaron esos dos parches protectores mágicos. Gracias a esos parches, no me afectó nada después. Pero el ataque de Quirrell fue desviado por el escudo formado por esos parches. Quirrell nunca esperó que su hechizo de ataque fuera reflejado, así que no tomó ninguna precaución, y ahora está, en este lamentable estado. Harry señaló a Quirrell, que seguía tendido en la hierba cerca, su cuerpo se estremecía ocasionalmente. Bien, ahora con la información que Harry proporcionó, toda la información y la evidencia encajan perfectamente, Ron aplaudió emocionado. Kirk lo ha cosechado completamente lo que sembró. Tengo mucha curiosidad por ver su reacción cuando descubra que fue alcanzado por su propia maldición. Su expresión no tendrá precio. No nos preocupemos por eso ahora. Deberíamos concentrarnos en el estado actual de Quirrell. ¿Cuánto está sufriendo después de ser alcanzado por su propia maldición? Acerquémonos y observémoslo con atención. Edgar agitó la mano con una sonrisa, luego adoptó de inmediato una expresión preocupada y ansiosa, corriendo rápidamente a un lugar no muy lejos de Quirrell y colocándose junto a la profesora McGonagall y los demás. Luego comenzó a preguntar sobre el estado de Quirrell a la profesora McGonagall y a los demás que habían llegado antes. Al ver a Edgar, Hermione, Harry y Ron transformados instantáneamente en genios de la actuación, con rostros llenos de preocupación, se miraron entre sí, con los ojos llenos de confusión y asombro. ¡Ay! Edgar, nacido en una familia de magos y ahora asistiendo a Hogwarts, es sin duda la mayor pérdida para la industria del entretenimiento Muggle. Tras unos segundos de silencio, Harry finalmente habló primero, rompiendo el incómodo silencio. Sí, es cierto. Con su impresionante talento actoral demostrado desde la infancia, si viviera en el mundo Muggle y entrara en la industria del entretenimiento, Edgar definitivamente ganaría un Oscar algún día. Hermione se encogió de hombros y dijo con una leve risa. Ah, ¿de qué están hablando? ¿Qué industria del entretenimiento, qué Oscar? Al oír las palabras de Hermione y Harry, Ron se rascó la cabeza confundido y preguntó en voz baja. Nada, estamos hablando de cosas muggles.
Solo significa que Edgar tiene un gran talento para la actuación. Hermione respondió con una sonrisa. De acuerdo, démonos prisa y vayamos a verlo. No podemos dejar a Edgar solo allí. Tras decir eso, también se dirigió rápidamente hacia donde yacía Quirrell. No tienen que preocuparse demasiado. No debería haber peligros ocultos ni individuos peligrosos colándose en la escuela, ni en el estadio ni en las gradas. Al ver a Hermione, Harry y Ron acercándose a lo lejos, la profesora McGonagall supuso que estaban preocupados por su seguridad y les explicó rápidamente con un tono amable. Está bien, profesora, en realidad no estamos tan asustados. Al oír las palabras de la profesora McGonagall, Hermione asintió de inmediato, adoptando una postura de preocupación por sus profesores, aunque estaba un poco alarmada. Mientras observaba atentamente a Quirrell, que yacía en el césped cerca, añadió. Estábamos pensando en venir a consolar a Harry, pero vimos al profesor Quirrell moverse, así que decidimos venir a ver cómo estaba. El estado del profesor Quirrell no es muy alentador. La expresión de la profesora McGonagall se tornó seria de nuevo en ese momento. Debía de haber sido atacado por algún tipo de maldición maligna para estar así. Mira, está en coma profundo, e incluso tiene varias heridas evidentes en el cuerpo. Pero aún así, su cuerpo todavía se estremece violentamente de vez en cuando, es obvio, y las palabras de la profesora McGonagall se vieron interrumpidas. Justo entonces, con otro violento espasmo del brazo derecho de Quirrell, una varita emergió lentamente de su manga. Este tipo tiene cerebro, sabiendo esconder su varita en la manga para lanzar un hechizo mientras ataca a Edgar, murmuró para sí mismo con sorna, observando cómo la varita emergía de la manga de la túnica de Quirrell. Las cosas se están poniendo cada vez más raras. El profesor Flitwick frunció el ceño, murmurando con cierta duda, mirando la varita que se había deslizado completamente fuera de la manga de Quirrell. Normalmente, ¿qué mago escondería su varita en la manga de su túnica? La profesora McGonagall abrió la boca, como si fuera a decir algo. Pero justo entonces, la señora Pomfrey, una enfermera del hospital de la escuela, llegó corriendo desde la distancia. ¿Qué pasó? Solo era un partido, ¿cómo se metió un profesor en problemas? Después de correr al lado de Quirrell, la señora Pomfrey preguntó con el ceño fruncido mientras se arrodillaba para examinar cuidadosamente el estado del hombre. Aún no sabemos qué causó que el profesor Quirrell se pusiera así. Al oír la pregunta de la señora Pomfrey, la profesora McGonagall negó con la cabeza con impotencia. Llevaremos a cabo una investigación detallada sobre este asunto más adelante, pero ahora mismo, nuestra prioridad es examinar cuidadosamente el estado del profesor Quirrell y ver qué tipo de tratamiento necesita. ¡Ay! El estado del profesor Quirrell no pinta bien en este momento. La señora Pomfrey lo examinó durante medio minuto completo antes de levantarse lentamente, suspirar y negar con la cabeza. Probablemente le haya afectado algún tipo de hechizo maligno, pero aún no puedo identificarlo. Sin embargo, estoy segura de que el hechizo es increíblemente poderoso. Incluso después de todo este tiempo, sus efectos residuales permanecen en su cuerpo. Esta es la razón principal por la que el profesor Quirrell, aunque inconsciente, sigue convulsionando violentamente. Además, no solo sufre numerosas lesiones externas, sino que mi breve examen reveló lesiones internas igualmente graves. Es probable que sus órganos internos estén dañados en diversos grados. Tendré que llevarlo de vuelta al hospital universitario para un examen más detallado. Pero salvo circunstancias imprevistas, dudo que pueda proporcionarle un tratamiento adecuado en su estado. Deberíamos llevarlo al hospital San Mungo para lesiones mágicas lo antes posible. Llevemos primero al profesor Quirrell al hospital. Necesitamos esperar a que recupere la consciencia para averiguar qué sucedió, dijo la profesora McGonagall, volviéndose hacia la señora Pomfrey. Bobby, primero hazle un chequeo completo al profesor Quirrell. Necesitamos entender su estado en detalle. No te preocupes por el tratamiento todavía. Despiértalo cuanto antes y luego averigua qué sucedió exactamente antes de decidir si lo dejas en la escuela para recibir tratamiento o lo envías al hospital de San Mungo para lesiones mágicas. Bueno, en realidad, el profesor Quirrell está bastante gravemente herido, principalmente por lesiones internas. El ataque de maldición maligna que sufrió fue muy extraño. Su poder era demasiado fuerte. Incluso se sintió más como una maldición que como un ataque mágico común. La señora Pomfrey dudó un momento antes de hablar. Si ignoramos el tratamiento por ahora y en su lugar lo despertamos para interrogarlo e investigarlo, sin duda le causaremos un daño aún mayor. Especialmente a sus lesiones internas.
Incluso sospecho que muchos de sus huesos están rotos o destrozados, y todos sus órganos internos y vasos sanguíneos principales están dañados en diversos grados. Lo mejor es que primero le realice un control y tratamiento básico de las lesiones, y luego envíe al profesor Kirei a San Mungo lo antes posible. Si se retrasan demasiado, lesiones tan graves podrían incluso dejar secuelas permanentes. Quizás para confirmar las palabras de la señora Pomfrey, Kirei tosió violentamente sin previo aviso. Luego tosió 2 grandes bocanadas de sangre, con rastros de sangre que se filtraban por sus fosas nasales y oídos. Hermione, al ver esto, se sobresaltó y rápidamente se tapó la boca para no gritar de terror. Incluso Edgar, Harry y Ron, los 3 chicos que presenciaron esto, jadearon e instintivamente retrocedieron medio paso. Bueno, ahora ya saben lo graves que son sus lesiones. Suspiró la señora Pomfrey, sacudiendo ligeramente la cabeza. En realidad, el hecho de que solo haya tosido sangre hasta ahora ya es su límite. Si no recibe tratamiento a tiempo, sus lesiones internas solo empeorarán, e incluso el cuerpo de un mago no podría resistirlo. Pronto estaría en peligro de muerte. Pero la seguridad de tantos estudiantes, e incluso la seguridad de toda la escuela Hogwarts de magia y hechicería, es mucho más importante que la seguridad de Quirinus Kirei por sí solo. Tras unos segundos de silencio, la profesora McGonagall mordió el labio inferior y dijo con firmeza: envíen al profesor Kirei de vuelta al hospital de la escuela inmediatamente. Bobby, dale un tratamiento básico y despiértalo enseguida. Después de averiguar qué pasó, lo llevaremos al hospital San Mungo de inmediato. En cualquier caso, debemos averiguar toda la historia lo antes posible para garantizar la seguridad de la escuela. Suspiro, de acuerdo, primero le daré un tratamiento básico y luego puedo enviarlo de vuelta al hospital de la escuela. La señora Pomfrey suspiró, finalmente asintió y sacó su varita. No hace falta, déjenmelo a mí. Una voz algo anciana pero potente surgió de repente a sus espaldas. Director, ¿no fue usted al Ministerio de Magia y no regresaría hasta la tarde? Preguntó la profesora McGonagall rápidamente, girándose con rapidez. Al mismo tiempo, su ceño fruncido se relajó un poco. Así que el viejo Dumbledore fue al Ministerio de Magia. No me extraña que Kirei se atreviera a elegir esta oportunidad para actuar, y con un incidente tan grave, recién llega ahora. Edgar murmuró para sí mismo al oír las palabras de la profesora McGonagall. Antes, al ver que Dumbledore no había aparecido, había supuesto que este astuto anciano planeaba aprovechar la oportunidad para ponerlos a él y a Harry a prueba. Snape mandó enviar el retrato para informar al Ministerio de Magia, pidiéndome que regresara a la escuela lo antes posible. Hay un asunto urgente que atender, así que terminé la reunión antes de tiempo y regresé corriendo, explicó Dumbledore con calma. Luego se acercó a Kirei, se arrodilló y sacó su varita, golpeándola rápidamente varias veces sobre su cuerpo. Cada vez que la varita tocaba a Kirei, un pequeño punto de luz amarilla salía de la punta y entraba rápidamente en su cuerpo. Dumbledore se detenía cada docena de golpes aproximadamente para observar el estado de Kirei. Después de más de 2 minutos, los párpados de Kirei se contrajeron levemente y, con cierta dificultad, abrió lentamente sus ojos sin vida. Sin embargo, en el momento en que los abrió, tosió violentamente de nuevo, escupiendo pequeñas bocanadas de coágulos de sangre. Después de eso, su respiración se volvió notablemente más fluida. ¿Cómo te sientes ahora, Quirinus? ¿Puedes hablar? Al ver a Kirei finalmente despertar, Dumbledore retiró lentamente su varita y preguntó con calma. Director, fue usted quien me salvó. Kirei casi se desmaya de nuevo al ver a Dumbledore en el momento en que abrió los ojos. Claramente había preguntado de antemano que Dumbledore iría hoy al Ministerio de Magia para asistir a una conferencia internacional de magia muy importante y que no regresaría a Hogwarts hasta la tarde o la noche como muy pronto. Pero, ¿cómo es que este anciano Dumbledore apareció de repente tan pronto como hizo su movimiento? ¿Acaso sus acciones habían sido descubiertas? Pero después de observar con atención, la expresión de Dumbledore era normal, e incluso parecía bastante preocupado por él. Así que, después de dudar durante 2 segundos, Kirei todavía no eligió que Voldemort se lo llevara gastando su fuerza vital de nuevo. En cambio, se tumbó en el suelo, fingiendo sorpresa y alegría, y miró a Dumbledore, susurrando con voz temblorosa. Pensé que estaba tan gravemente herido que no despertaría en un tiempo, pero no esperaba que volvieras a la escuela. No volviste antes de tiempo solo por mí, ¿verdad? Aunque mis heridas sean bastante graves, no debería estar en peligro, director, no tiene que preocuparse demasiado.
Kirrell terminó de hablar con cierta dificultad y luego comenzó a toser violentamente de nuevo. No se preocupe por asuntos tan triviales, profesor Kirrell. Dumbledore sonrió y agitó la mano, luego pasó directamente a hacer preguntas. Hizo un montón de preguntas sobre el ataque a Kirrell. Por ejemplo, ¿cuándo exactamente fue atacado Kirrell? ¿Sabía quién lo atacó? ¿Y por qué lo atacaron? ¿Qué tipo de hechizo usó el atacante para herir a Kirrell de esa manera? Y otras preguntas muy detalladas. Al escuchar el aluvión de preguntas de Dumbledore, Edgar casi no pudo evitar estallar en carcajadas. Obviamente, Dumbledore ya tenía una idea general de por qué Kirrell estaba en tan terrible estado. Puede que incluso supiera toda la historia desde el principio. En cuanto a por qué interroga a Kirrell de nuevo ahora, probablemente sea solo una formalidad, para infligirle aún más daño y dolor. ¡Ay, ese viejo astuto, Dumbledore! Edgar negó con la cabeza para sus adentros con diversión. Los que se le oponen son verdaderamente patéticos. Ni siquiera deja escapar fácilmente a un don nadie como Kirrell. Mientras Edgar intentaba reprimir una risa y suspiraba para sus adentros, Kirrell, tendido en el césped no muy lejos, estaba a punto de llorar, casi desmayándose de nuevo por el interrogatorio de Dumbledore. Maldito viejo, ¿de dónde sacaste tantas preguntas detalladas? ¿No ves lo gravemente herido que estoy, casi al borde de la muerte? ¿Por qué sigues haciendo tantas preguntas sin sentido? ¿Quieres que muera demasiado lentamente? Después de que Dumbledore finalmente terminara su larga serie de preguntas, Kirrell, casi completamente destrozado, comenzó a maldecir para sus adentros. Sin embargo, a pesar de su colapso emocional, Kirrell solo pudo maldecir a Dumbledore en su interior. Exteriormente, no se atrevió a mostrar la más mínima insatisfacción. Incluso en su mejor momento, con sus graves heridas y el medio Voldemort en la nuca, Kirrell no se atrevería a mostrar disgusto ni malicia hacia Dumbledore. Así que, tras unos segundos, después de haber maldecido mentalmente a los ancestros de Dumbledore hasta la 18ª generación, Kirrell logró esbozar una sonrisa forzada que parecía más una mueca, y débilmente comenzó a explicar. Director, este incidente no es tan grave como todos piensan, y no hay nadie que pueda amenazar la escuela ni la seguridad de los alumnos. Este incidente fue puramente accidental. Kirrell hizo una pausa de 2 segundos, fingiendo agotamiento y necesitando un descanso. Sin embargo, en realidad estaba ensayando mentalmente su excusa, confirmando que no había fallos lógicos importantes antes de continuar. Contrario a lo que todos piensan, la razón por la que estoy en este estado, sufriendo heridas tan graves, no es porque alguien me haya atacado, sino porque accidentalmente me golpeé con un hechizo que lancé. ¿Qué? ¿Te golpeó tu propio hechizo? ¿Cómo es posible? Al oír las palabras de Kirrell, a excepción de Dumbledore, que permaneció impasible, la profesora McGonagall y los demás jefes de departamento y profesores mostraron expresiones de total incredulidad. Así es. Aunque suene increíble, incluso absurdo, efectivamente me golpeó mi propio hechizo. Kirrell esbozó una débil y amarga sonrisa. La situación era así. El buscador de Quidditch de Slytherin, intentando impedir que Potter atrapara la snitch dorada, se abalanzó y agarró la escoba de Potter. Potter intentó liberarse, pero no pudo, y desde donde yo estaba sentado, el buscador de Slytherin parecía estar intentando empujar a Potter de la escoba. En ese momento, sentí que la escoba voladora de Potter corría el riesgo de descontrolarse por completo. Pero la señora Odge no había dado la orden de detener el juego a tiempo, así que, desesperado, planeé lanzar un encantamiento de conmoción al aire para apartar al buscador del lado de Potter. Pero justo cuando estaba a punto de terminar el encantamiento y lanzar el hechizo, de repente, no pude evitar estornudar. Debido a ese estornudo, no pude sujetar bien mi varita, y cuando se lanzó el hechizo, la punta apuntaba directamente hacia mí. Y como no había recitado el conjuro completo antes de estornudar, ni siquiera sabía qué tipo de hechizo había lanzado tras este error. Lo único que sé es que, después de que el hechizo me afectara, sentí un dolor que jamás había experimentado, un dolor que casi me traspasó el alma. Todo mi cuerpo temblaba violentamente, como si mis órganos internos se hubieran desplazado. Debido a las convulsiones frenéticas e incontrolables, me caí de la silla y perdí el conocimiento. No recuerdo nada más. Tras escuchar la explicación de Kirrell, casi todos los presentes, incluidos Edgar y su grupo, mostraron una expresión de desconcierto. Incluso los labios de Dumbledore se crisparon ligeramente de forma involuntaria. No había vuelta de hoja. Las explicaciones de Kirrell eran demasiado extravagantes y abstractas tanto para quienes conocían la verdad como para quienes la ignoraban.
Sin embargo, estas explicaciones extrañas y descabelladas eran, curiosamente, lógicamente coherentes, dejando a todos incapaces de encontrar un punto de vista o una razón para refutarlas. Profesor Quirrell, ¿está seguro de que no nos está tomando el pelo o de que está ocultando algo deliberadamente? Tras medio minuto de silencio, la profesora McGonagall, con el ceño fruncido, rompió el extraño silencio, mirando a Quirrell con suma seriedad. No tienes que preocuparte por nada. Si alguien te ataca de verdad, por favor, avísanos inmediatamente. Debes saber lo graves que son las consecuencias si alguien ataca a un profesor en el campus de Hogwarts. Así que te pregunto de nuevo, profesor Quirrell, ¿está seguro de que no sufrió ningún ataque externo? ¿Su herida se debió enteramente a su propio error? Su voz era extremadamente seria, e incluso el aura que emanaba de ella hizo que Edgar y los demás sintieran una clara sensación de presión. Tos, 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 de verdad que no mentí ni intenté encubrir nada, profesora McGonagall. Tal vez sobresaltado por el poderoso aura que emanaba de la profesora McGonagall, Quirrell volvió a toser violentamente durante un rato, y luego habló débilmente. En realidad, hay una forma muy sencilla de comprobar si lo que digo es cierto. Solo tienes que usar el encantamiento retrospectivo en mi varita y ver qué tipo de hechizo acabo de lanzar. De acuerdo, entonces lo siento, profesor Quirrell, pero para investigar los detalles de este asunto, necesito examinar su varita con detenimiento. La profesora McGonagall asintió sin expresión, recogió la varita de Quirrell, que había caído al suelo, y lanzó un encantamiento retrospectivo delante de todos. Tras el exitoso lanzamiento del encantamiento retrospectivo, la varita de Quirrell comenzó a demostrar el hechizo que acababa de lanzar. Una fina luz gris salió disparada de la punta de la varita, volando rápidamente por el aire y desapareciendo sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Desde luego no parece un hechizo común, dijo el profesor Flitwick pensativo, mirando hacia donde había desaparecido la luz gris. Quizás fue un accidente, que activó un hechizo especial. Parece que el profesor Quirrell tenía razón. Sí, desde luego no es un hechizo común. La profesora McGonagall asintió. Volvió a usar el encantamiento flashback, observó con atención el hechizo gris y luego guardó la varita de Quirrell en el bolsillo de su túnica. Bueno, entonces, director, ¿qué le parece si enviamos primero al profesor Quirrell al Hospital San Mungo para lesiones mágicas y heridas, y luego realizamos una investigación más exhaustiva? La profesora McGonagall dudó un instante, luego miró a Dumbledore y susurró. Además, ¿qué cree que deberíamos hacer con el partido de Quidditch de hoy? El equipo de Quidditch de Slytherin ha cometido 2 faltas graves seguidas. Han utilizado 2 veces métodos muy peligrosos para impedir que Potter atrape la Snitch dorada. Enviemos primero al profesor Quirrell al Hospital San Mungo. Dumbledore asintió y luego miró a Harry. Bueno, Potter, ¿crees que aún puedes participar en el partido? Preguntó con suavidad. Si crees que te has visto muy afectado, podemos acordar que el señor Vincent te sustituya, o podemos pausar el partido durante un tiempo prolongado para que tengas tiempo suficiente para descansar y recuperarte. No te preocupes, profesor, estoy en plena forma y puedo seguir jugando, respondió Harry rápidamente al oír las palabras de Dumbledore. Y no me preocupa que Slytherin siga haciendo trampas. Incluso si me ocurre algo, Edgar puede sustituirme inmediatamente, así que no creo que el partido necesite una pausa larga. Me alegra saber que no te has visto muy afectado, dijo Dumbledore sonriendo y dándole 2 palmaditas suaves en el hombro a Harry. Sin embargo, el partido no se reanudará de inmediato. Necesitamos realizar una inspección de seguridad exhaustiva de todo el estadio. Solo reanudaremos el partido después de confirmar que no hay ningún peligro. Durante la inspección, aunque no puedes salir del estadio, al menos puedes volver a las gradas, descansar un rato, charlar con tus amigos y relajarte. A continuación, la señora Pomfrey y el profesor Flitwick colocaron cuidadosamente a Quirrell en una camilla que habían conjurado con magia. Lo alejaron del campo de Quidditch, mientras Dumbledore y los demás profesores se separaron rápidamente, dirigiéndose en diferentes direcciones. Primero ordenaron a todos los alumnos que volvieran a las gradas de sus respectivas casas, y luego comenzaron una minuciosa búsqueda e investigación de todo el campo de Quidditch. A juzgar por el comportamiento del director Dumbledore, parece que ha desarrollado sospechas sobre Quirrell, susurró Hermione a los otros 3 que estaban a su lado de camino de vuelta al lado de Gryffindor de las gradas. Sí, yo también tengo esa sensación, asintió Harry rápidamente. La reacción del profesor Dumbledore fue demasiado tranquila, y no parecía muy preocupado por el estado de Quirrell.
Creo que si confiara en Kirrell y se preocupara por él, no habría mostrado tanta indiferencia o despreocupación. En ese caso, deberíamos ir a buscar a Dumbledore inmediatamente y contarle todo lo que Edgar descubrió sobre Kirrell, dijo Ron emocionado. Es que Curiosity está gravemente herido, así que capturarlo debería ser fácil, e interrogarlo tampoco debería requerir mucho esfuerzo. Creo que pronto podremos descubrir su verdadero propósito al entrar en Hogwarts. No, aún no es el momento adecuado. Edgar negó con la cabeza, rechazando la sugerencia de Ron. El profesor Dumbledore sin duda ya sabe algo, y si no ocurre nada inesperado, puede que sepa más que nosotros. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, no reveló la verdadera identidad ni el propósito de Kirrell. Esto significa que el profesor Dumbledore definitivamente tiene otros planes para Kirrell, así que, por ahora, solo nos queda esperar y ver. Los profesores revisaron rápidamente, confirmando en poco más de 10 minutos que el campo de Quidditch era completamente seguro. Tras confirmar la seguridad de la zona, la señora Odge no anunció de inmediato la continuación del partido de Quidditch, que ya duraba casi media hora. En cambio, reunió a los jugadores y comenzó a reprender al equipo de Quidditch de Slytherin. Aunque Edgar y sus amigos, en la última fila de las gradas, no podían oír las críticas de la señora Odge debido a la distancia, sus expresiones de agitación sugerían que estaban prácticamente listos para golpear la frente de Marcus Flint y soltarle un torrente de insultos. Edgar y los demás podían intuir lo severamente que estaban siendo reprendidos los jugadores de Quidditch de Slytherin. Después de increparlos durante 5 o 6 minutos, la señora Odge finalmente se apartó y anunció en voz alta el castigo por la grave falta del buscador de Slytherin. Impedir maliciosamente que Harry Potter atrapara la Snitch dorada. Para sorpresa de todos, el castigo de la señora Odge fue que el buscador de Slytherin permanecería en el suelo durante 20 minutos después de que se reanudara el juego. Solo si Harry no lograba atrapar la Snitch dorada después de 20 minutos, se le permitiría volver a volar en su escoba y participar en el juego con normalidad. Jajaja, este castigo es fantástico. Exclamó Dean Thomas, aplaudiendo con entusiasmo y riendo como si un jugador hubiera sido expulsado con tarjeta roja en un partido de fútbol Muggle. Sin embargo, sin su buscador, el equipo de Quidditch de Slytherin se encontraba en una situación mucho peor que un equipo de fútbol con un jugador menos. Eso es. Asintió Harry alegremente, agitando su mano, que era casi del tamaño de un plato, y exclamó en voz alta. Harry es tan capaz. Creo que tiene muchas posibilidades de atrapar la Snitch dorada en 20 minutos y terminar el partido. Si bien creo que la decisión de la señorita Odge fue acertada, si no recuerdo mal, no parece haber precedentes en la historia del Quidditch que impidan que un jugador que comete una falta entre inmediatamente al partido, ¿verdad? Preguntó Hermione con cierta duda. Al menos en los muchos libros que he leído últimamente sobre Quidditch, no he visto ningún registro de una decisión así. Es cierto, sé mucho sobre la historia del Quidditch, asintió Ron en cuanto Hermione terminó de hablar. Nunca ha habido una decisión como esta en partidos anteriores de Quidditch. Sin embargo, las reglas del Quidditch no prohíben explícitamente a los árbitros tomar decisiones como retrasar la participación de un jugador. Así que, estrictamente hablando, la decisión de la señorita Odge contra el equipo de Slytherin no infringe ninguna regla del Quidditch. Suspiro, ojalá el castigo de la señorita Odge, que es casi la pena máxima, haga que esos chicos de Slytherin se comporten y dejen de maquinar. A diferencia de las expresiones de alegría y entusiasmo de los demás, la de Edgar seguía algo preocupada. Su mirada casi nunca se apartaba de Harry. Edgar, ¿por qué dices eso? Y no pareces muy contento. Al oír las palabras de Edgar, Hermione se giró para mirarlo y preguntó con cierta confusión. La señorita Odge ha impuesto un castigo tan severo al equipo de Slytherin. Nuestro equipo de Quidditch de Gryffindor podría ganar este partido por un amplio margen muy pronto. ¿No deberías estar contento ahora mismo? ¿Por qué sigues tan preocupado y sombrío? Lo que me preocupa es lo locos que están esos chicos de Quidditch de Slytherin, dijo Edgar, frunciendo ligeramente el ceño. Durante los partidos anteriores, probablemente no lo notaste, pero después de que Harry casi atrapara la Snitch dorada y Marcus Flint lo detuviera, el equipo de Quidditch de Slytherin comenzó a concentrarse por completo en Harry. Y justo ahora, ese buscador de Slytherin agarró la escoba de Harry, impidiéndole atrapar la Snitch dorada de nuevo. No creo que haya sido idea suya, sino algo planeado por el equipo de Quidditch de Slytherin.
La razón por la que detuvo a Harry fue simplemente porque eran los más cercanos entre sí. Entonces, ¿crees que hacer todo lo posible para evitar que Harry atrape la Snitch dorada es la estrategia principal de todo el equipo de Slytherin ahora mismo? Al escuchar las palabras de Edgar, las expresiones de la gente a su alrededor se volvieron gradualmente serias. Pronto, Ron fue el primero en hacer una pregunta. Así es, eso es lo que pienso. Edgar asintió. Después de todo, esto es lo único que el equipo de Quidditch de Slytherin puede hacer ahora mismo. Ni siquiera pueden encontrar una solución con los demás jugadores. Y la posición de buscador es la más fácil de manejar, ya que solo hay un buscador. Y él tiene que volar por todo el campo buscando la Snitch dorada. Además, esta es la primera vez que Harry participa en un partido, así que definitivamente le falta experiencia. Por lo tanto, para el actual equipo de Slytherin, concentrarse en lidiar con Harry es la mejor opción. Eso tiene sentido. Después de todo, ¿no saben que nuestro equipo de Quidditch de Gryffindor tiene un supergenio como tú como suplente todoterreno? Hermione asintió tras escuchar el análisis de Harry. Así que tal vez Uoh no debería haber sido tan discreto desde el principio. Si todos supieran de tu existencia como suplente todoterreno, y de la formidable fuerza tuya y de Harry, entonces tal vez el equipo de Quidditch de Slytherin ya habría perdido la confianza y el valor para resistir. ¿Quién sabe? Incluso si Uoh no lo hubiera mantenido en secreto, tal vez podrían haber ideado nuevas tácticas. Después de todo, las reglas del Quidditch son demasiado permisivas con las faltas, y hay muchas lagunas que explotar. Edgar se encogió de hombros, con cierto desdén. Oh, no, parece que esos chicos de Slytherin están empezando a interferir activamente con Harry. En ese momento, Hagrid, que no estaba lejos, exclamó de repente, y al oír su exclamación, los estudiantes que lo rodeaban rápidamente alzaron la vista hacia Harry. Al oír la exclamación de Hagrid, los alumnos que los rodeaban miraron inmediatamente hacia la posición de Harry en lo alto del cielo. Efectivamente, los dos bateadores de Slytherin abandonaron repentinamente sus ataques y distracciones, mientras que los demás jugadores de Quidditch de Gryffindor corrieron hacia Harry. Lo persiguieron frenéticamente con sus pelotas de blunt, zigzagueando por el aire a su alrededor a toda velocidad, intentando obstruir al máximo su visión e impedir que se concentrara en buscar o rastrear la Snitch dorada. Maldita sea, esos Slytherin están convirtiendo a Harry en su único objetivo. Dijo Ron entre dientes, viendo a los dos bateadores de Slytherin moverse rápidamente alrededor de Harry. Está bien, Fred y George también fueron para allá, esos dos no pueden hacerle daño a Harry, dijo Edgar rápidamente, notando que los ojos de Hermione estaban fijos en Harry. Pero que Fred y George vayan para allá es exactamente lo que esos tipos quieren, dijo Edgar, frunciendo el ceño. Si no me equivoco, esta vez, el plan de Slytherin es que sus dos bateadores se concentren por completo en Harry. Su resultado ideal sería que Harry resultara herido por su buscador, o incluso que lo derribaran de su escoba, impidiéndole continuar el juego. Claro que las probabilidades de lograrlo son prácticamente nulas, así que su verdadero propósito es distraer a Harry. Con los dos bateadores de Quidditch de Slytherin atacando a Harry, Fred y George, naturalmente, no pueden quedarse de brazos cruzados y correrán a protegerlo, tal como lo están haciendo ahora. Esto significa que al menos 3 o 4 bateadores estarán volando alrededor de Harry. Con tanta gente volando a su alrededor, y él constantemente en guardia contra el parpadeo, ¿crees que Harry tendrá el tiempo y la energía para encontrar y rastrear la Snitch dorada? Así que eso es lo que planeaban esos tipos de Slytherin. Al escuchar la explicación de Edgar, Ron se sintió a la vez divertido y exasperado, pero también impotente ante esta situación. Después de todo, no hay ninguna regla en Quidditch que prohíba que dos bateadores se unan contra el buscador de otro equipo. ¿Están locos? Ambos bateadores se van a unir contra Harry, así que ¿quién va a defenderse y a interrumpir a los 3 cazadores de nuestro equipo de Gryffindor? Preguntó Seamus Finnegan, algo molesto. Naturalmente, no se defenderán ni interrumpirán, se encogió de hombros Edgar. Dada la diferencia de fuerza entre esos idiotas de Slytherin y nuestro equipo de Gryffindor, incluso si estos dos bateadores no molestan ni se unen contra Harry, no podrán defenderse de los ataques de nuestro equipo de Gryffindor muchas veces. Así que es mejor concentrar toda la presión en Harry e intentar asegurarnos de que no descubra la Snitch dorada en 20 minutos. Edgar hizo una breve pausa en este punto antes de continuar con una expresión algo sombría. Incluso después de que lleguen sus buscadores, esos dos golpeadores de Slytherin aún pueden confabularse contra Harry de esa manera.
Mientras la diferencia de puntos entre nosotros y ellos no supere los 150 puntos, su equipo de Slytherin todavía tiene posibilidades de ganar, e incluso podría ser bastante bueno. Maldita sea, estos tipos son completamente imprudentes. Creo que incluso si la diferencia de puntos entre nosotros supera los 150 puntos y estamos destinados a ganar, probablemente seguirán usando estas tácticas contra Harry, solo para molestarnos. Hermione apretó los dientes, su voz llena de ira. Suspiro, nuestro estilo de juego todavía es demasiado educado, demasiado respetuoso de las reglas, suspiró Hagrid, su voz llena de impotencia e ira. Para lidiar con esos astutos Slytherin, necesitamos aprender a hacer faltas apropiadas y ser lo suficientemente despiadados. Ya que intentaron derribar a Harry de su escoba, Fred y George pueden hacer lo mismo para derribar también a esos dos bateadores Slytherin de las suyas. Claro que, aunque sea difícil tener éxito, podemos intimidarlos con nuestra presencia e incluso ahuyentarlos. Así es, a juzgar por los movimientos de Fred y George, parece que planean hacerlo. Edgar añadió inmediatamente después de que Hagrid terminara de hablar, con una sonrisa finalmente en los labios. Al oír las palabras de Edgar, las expresiones de todos cambiaron, y rápidamente se dieron cuenta de que Fred y George, que habían estado a la defensiva, efectivamente habían ajustado su estrategia. Parecieron gritarle algo a Harry, luego balancearon sus palos con fuerza, golpeando la enorme bola negra que corría hacia los bateadores Slytherin que no estaban lejos. Al mismo tiempo, Fred y George, controlando sus Nimbus 2000, aceleraron drásticamente, lanzándose hacia los dos golpeadores de Slytherin a pocos metros de distancia, con sus rostros aún mostrando sonrisas de suficiencia, casi a la misma velocidad que el Wanderer que volaba rápidamente. Al ver las acciones de los gemelos Weasley, los dos golpeadores de Slytherin, como si lo hubieran anticipado, intercambiaron una mirada y luego se abalanzaron, gritando los nombres de los otros jugadores de Quidditch de Slytherin. Al segundo siguiente, los otros tres cazadores de Quidditch de Slytherin abandonaron casi simultáneamente sus ataques a la portería de Gryffindor o cualquier intento de interrumpir la ofensiva de los cazadores. Cambiaron de rumbo a toda velocidad y se abalanzaron sobre Harry. Joder. Por las zapatillas desgarradas y los calcetines apestosos de Merlín. Estos tipos están jugando demasiado. Esto es indignante. ¿Quién juega al Quidditch así? Incluso Edgar estaba desconcertado por las acciones de los tres cazadores de Slytherin. Los demás estudiantes en las gradas reaccionaron casi de la misma manera. Se quedaron allí atónitos durante varios segundos, y entonces un torrente de maldiciones y desdén estalló desde la tribuna de Gryffindor. Esta vez, ni siquiera la profesora McGonagall pudo detenerlos. Un enfurecido Lee Jordan agitó su enorme micrófono morado, lanzando insultos al equipo de Slytherin, llamándolos despreciables, desvergonzados y cobardes. Semejante comportamiento en el Quidditch probablemente no tenía precedentes en toda la historia de este deporte. Por los grandes pantalones cortos de Merlín. Esos desvergonzados y despreciables Slytherin. Deberían rodear a Harry y tirarlo de su escoba voladora. Al ver a Harry rodeado por tres jugadores de Quidditch de Slytherin, Ron se levantó de su asiento furioso, señalando a los jugadores de Quidditch de Slytherin en el aire y gritando insultos. Justo cuando la atmósfera en el estadio de Quidditch estaba a punto de descontrolarse de nuevo, la señora Ogge, igualmente furiosa, finalmente hizo sonar el silbato para detener el juego. Así, este partido de Quidditch, que había durado menos de media hora, sufrió su tercera pausa forzada desde el comienzo del juego. Durante esta pausa, los jugadores de Slytherin y Gryffindor aterrizaron en el suelo casi simultáneamente, pero las expresiones en los rostros de ambos equipos eran como la noche y el día. Recuerda el dominio original del sitio web. 55H5. Los miembros del equipo de Gryffindor estaban todos enrojecidos de rabia, e incluso Ward, al desmontar de su escoba voladora, tembló ligeramente por su intensa ira. Por otro lado, cada miembro de Slytherin mostró una arrogancia extrema. Cada uno de ellos lucía una sonrisa increíblemente irritante, y algunos, después de aterrizar, ni siquiera desmontaron, simplemente adoptaron una actitud indiferente, me da igual, mirando con desdén al equipo de Gryffindor. Esta vez, la señora Ogge usó un lenguaje aún más furioso y cortante, reprendiendo duramente a todos los jugadores de Quidditch de Slytherin. Pero los jugadores de Quidditch de Slytherin parecían haberlo planeado todo desde el principio. Por muy duras o airadas que fueran las críticas de la señora Ogge, los 7 chicos permanecieron impasibles, como si nada estuviera pasando, como cerdos muertos que no temen al agua hirviendo.
Bien, bien, ¿estás intentando obligarme a expulsar a todo tu equipo de la Copa de Quidditch de las casas? Mirando a los jugadores de Quidditch de Slytherin que ignoraban por completo sus críticas, la señora Odge tembló de ira. Tomó aire hondo, luchando por contener su rabia, que estaba al borde del colapso, luego levantó la mano, señalando a Marcus Flint, el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin, y lo interrogó en voz alta. Lo siento, señora Odge, espero que pueda calmarse. Al ver el casi estallido de ira de la señora Odge, Marcus Flint frunció el labio y respondió con una voz indiferente, algo superficial. Aunque usted es el árbitro de este partido, debo recordarle que, según las reglas del Quidditch, a menos que cometamos faltas frecuentes, numerosas y maliciosas, o que tengamos un comportamiento extremadamente malo, usted, como árbitro, no tiene derecho a prohibir que todo nuestro equipo de Quidditch continúe el juego. Si insiste en abusar de su poder como árbitro, podemos optar por desobedecer su decisión. Y después del partido, podemos presentar una queja contra usted ante el Consejo Escolar, o incluso ante la oficina de Quidditch del Ministerio de Magia. Bien. 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 Muy bien. Al oír las palabras de Marcus Flint, la señora Odge se enfadó tanto que se echó a reír. Tienes toda la razón, Flint, y eres bastante hábil para explotar las lagunas en las reglas. Como árbitro de este partido, desde luego no tengo autoridad para expulsar a todo tu equipo del juego simplemente por tus acciones despreciables, desvergonzadas, sucias y sin escrúpulos. Sin embargo, puesto que pareces tan versado en las reglas del Quidditch, también deberías saber que conceder 10 tiros libres al equipo de Gryffindor también está de acuerdo con las reglas del Quidditch. Al oír a la señora Odge conceder 10 tiros libres al equipo de Gryffindor de una sola vez, los rostros de los jugadores de Gryffindor se iluminaron al instante. Teniendo en cuenta la pésima defensa del equipo de Slytherin, 10 tiros libres significaban básicamente que el equipo de Gryffindor tenía garantizado al 100% anotar otros 100 puntos. El marcador actual es Gryffindor vs. Slytherin, 80-20. Esto significa que con estos 10 tiros de penal, la ventaja de Gryffindor sobre Slytherin alcanzará unos aterradores 160 puntos. No importa qué trucos use Slytherin, incluso si su buscador atrapa la snitch dorada, el ganador de este partido de Quidditch seguirá siendo Gryffindor. Sin embargo, los jugadores de Quidditch de Gryffindor no tuvieron mucho tiempo para celebrar. Los 7 jugadores de Quidditch de Slytherin, al escuchar la última decisión de la señora Odge, no mostraron la ira o frustración esperadas. En cambio, lucieron extrañas sonrisas. Al ver las expresiones de los jugadores de Slytherin, la señora Odge estaba un poco confundida, pero antes de que pudiera preguntar algo, Marcus Flint ofreció una rápida explicación con una sonrisa. Está bien, Su Excelencia la señora Odge. Estamos de buen humor ahora mismo, y nos hemos preparado mentalmente para perder este partido, pero, hizo una breve pausa, y luego su sonrisa se volvió repentinamente fría. Su mirada hacia los jugadores de Gryffindor se volvió instantáneamente increíblemente despiadada. Durante tantos años, nuestro equipo de Quidditch de Slytherin ha dominado a este débil equipo de Gryffindor. Pero en este partido, este débil equipo ha usado su equipo superior para poner a nuestro equipo en desventaja, e incluso podría perder. Esto es inaceptable. Por lo tanto, hemos decidido darle una lección a este equipo, que cree que puede hacer lo que quiera y arrasar el campo solo porque tiene un equipo de primera categoría, para que recuerden, y al menos entiendan, que algunos equipos de Quidditch no son para que los superen. O no, podrían estar dando todo de sí contra ti, Harry. Al escuchar las palabras de Marcus Flint, la expresión de Wood cambió drásticamente, y rápidamente se volvió hacia Harry y susurró.